Se abandona el llamado nacionalismo revolucionario, conocido por unos, o populismo, conocido por otros. Cualquiera de las dos acepciones que se quieran usar, nosotros le llamaremos simplemente un cambio desde el punto de vista económico, un cambio estructural, en el que 1981-82 y con la llegada de Miguel de la Madrid se da la disputa por la nación. En efecto, le llaman así porque de manera muy atinada y oportuna sale a la luz pública un texto denominado La disputa por la nación, escrito por dos brillantes economistas mexicanos, Rolando Cordera Campos, hoy profesor emérito de la Facultad de Economía, y Carlos Tello Macías, un economista prominente y experimentado funcionario público. Este libro pareciera una visión, un esquema en donde nos habla del nacionalismo revolucionario, cómo había llegado a una etapa y cómo el modelo proempresarial o el modelo neoliberal, como le quieran llamar, entraba en funciones ante un contexto global propicio para el modelo neoliberal. No olvidar que en el ámbito global, en 1980, Ronald Reagan había tomado prácticamente las riendas de la economía norteamericana y que un año antes Margaret Thatcher, la famosa dama de hierro, había llevado el modelo neoliberal a Inglaterra. Ese contexto internacional fue propicio para que entrara en funciones este cambio de rumbo, un giro de 180 grados en la política económica, en donde entramos, repito, en un breve espacio de 2-3 años, este cambio estructural que es un modelo transicional, valga la pena. Fue la transición entre el nacionalismo revolucionario y el modelo neoliberal, el modelo proempresarial. Y en ese sentido, pues básicamente, tanto Miguel de la Madrid como su joven secretario de Programación y Presupuesto, en ese entonces, Carlos Salinas de Gortari, preparan las condiciones para el cambio estructural. Van a ver ustedes aquí en pantalla el mapa de historia total, en donde ejemplificamos en un fondo de agua un signo de pesos. En el centro aparece el cambio estructural, en donde hubo una reestructuración económica, en donde hubo una restricción de la oferta monetaria, donde se dio la liberalización de los precios, la flexibilidad de las tasas de interés, la devaluación constante de nuestra moneda y, por supuesto, la liberación gradual del comercio exterior y la completa liberación de aranceles que preparaban el terreno del Tratado de Libre Comercio signado en 1994 entre México, Estados Unidos y Canadá, un tratado a todas luces asimétrico entre una economía pequeña comparado con la economía norteamericana y canadiense. En el ámbito político se empieza a hablar, en lugar de políticos, de los tecnócratas que llegan al poder. Y los tecnócratas pues empiezan con una serie de privatizaciones, las
inician las privatizaciones. José López Portillo había dejado al sector público en alrededor de 1.155 empresas públicas. Hoy prácticamente hay cerca de 150, es decir, estos neoliberales, en un acto de presdigitación, de magia, por llamarle de alguna manera, desaparecieron cerca de 1.000 empresas públicas en los últimos 30 años. Entonces, este cambio, repito, de 180 grados en la política económica que pasa del nacionalismo revolucionario, es decir, de la época en que el general Cárdenas toma el poder en 1934 a 1982. Y a partir del 82 arranca el modelo neoliberal tratando de opacar y enterrar prácticamente a la estructura económica que se había generado en ese periodo que estamos analizando. Entonces, vamos a dejar esta parte del cambio estructural, repito, como el inicio en México del cambio estructural, que así le denominó el Banco Mundial a este cambio estructural, y que se daban las condiciones, reitero, internacionales para que ocurriera. Tal vez el ícono más representativo de este modelo sea lo que se llamó el proceso de desmonetización. Es decir, nuestro sistema monetario en 1994 sufrió una de sus crisis más importantes. Justamente se decidió en el 94 anular 3 ceros a nuestro sistema monetario para tratar de paliar la crisis. Aparece en su pantalla algunos billetes que circulaban en aquel entonces, en donde las compras que hacíamos eran de miles de pesos, cajetillas de cigarros de miles de pesos, refrescos de miles de pesos, y que de un plumazo se desaparecen por decreto los 3 ceros para tratar de igualar al peso con el dólar. Cuestión totalmente artificiosa que obedeció más a medidas administrativas simplificadoras que a razones económicas de fondo.